Un feliz sábado tengan todos. Estamos listos ya para repasar la lección número 4 con el título La Biblia, fuente autoritativa de nuestra teología. Vamos a orar. Padre de amor y de infinita misericordia, te damos las gracias por tus bendiciones, por tu amor, tu paz, tu cuidado. Y ahora al repasar esta lección tan relativa para nuestros días, que tu Santo Espíritu nos ilumine para grabar en nuestros corazones el mensaje de la misma. En el nombre de Jesús, amén. El texto clave que estaremos analizando se encuentra en Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. No hay ninguna iglesia cristiana que no utilice la Biblia para respaldar sus creencias. Sin embargo, el papel y la autoridad de la Biblia o de las Escrituras en la teología no son iguales en todas las iglesias. Este es un tema importante pero complejo que exploraremos al estudiar 5 fuentes diferentes que influyen e intervienen en nuestra interpretación de las Escrituras. Ellas son la tradición, la experiencia, la cultura, la razón y la Biblia misma. He escuchado en muchas ocasiones por qué tantas religiones, todas hablan de Dios, todas deben ser buenas, pero esta lección nos va a ayudar a entender qué es lo relativo, qué es lo que quiere decir a la ley y al testimonio. ¿Por qué la teología de diferentes denominaciones varía? ¿Cuál es la teología correcta? ¿Y a quién debemos servir? Vayamos a la parte del domingo con el tema la tradición. La tradición en sí no es mala. Da a los actos recurrentes de nuestras vidas cotidianas una cierta rutina y estructura. Nos puede ayudar a mantenernos conectados con nuestras raíces. Por lo tanto, no es de extrañar que la tradición también juegue un papel importante en la religión. Pero cuidado, hay algunos peligros relacionados con la tradición que debemos repasar hoy. Marcos 7, del 1 al 13. Nos habla acerca de cómo reaccionó Jesús a algunas tradiciones de sus días. Como el texto es largo, voy a leer solamente 3 versículos. Versículo 6. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Versículo 9. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Versículo 13. Invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. El texto nos habla de una conversación que se suscita entre Jesús y los fariseos. Ellos criticaron el hecho de que los discípulos de Jesús no se lavaban las manos la cantidad de veces que ellos tradicionalmente se lavaban las manos. Así que comienza esta conversación y Jesús quería hacerles relevante la realidad de que esas tradiciones no tenían nada que ver con la salvación. La tradición que Jesús confrontó era cuidadosamente transmitida en la comunidad judía de maestro a alumno. En los días de Jesús había asumido un lugar a la par de las Escrituras. ¡Qué peligro! Asumir una tradición e igualarla igualarla a la par de las Escrituras. Sin embargo, la tradición tiende a crecer durante largos periodos, acumulando así cada vez más detalles y aspectos que originalmente no formaban parte de la palabra ni del plan de Dios.
Estas tradiciones humanas, aunque eran promovidas por ancianos respetados, es decir, por los líderes religiosos de la comunidad judía, no son iguales a los mandamientos de Dios. Eran tradiciones humanas y a la larga llegaron a un punto en el que invalidaron la palabra de Dios. En otras palabras, para ellos era más importante la tradición que el texto bíblico, que ir a la escritura, que atesorar los mensajes escritos por los profetas con relación a la salvación y al vivir diario del cristiano en sus corazones. Pablo a la iglesia de Corinto la felicita porque atesoraron la verdad tal y como él se las había enseñado, sin cambiar absolutamente nada. La palabra viva de Dios origina en nosotros una actitud reverente y fiel hacia ella. Esta fidelidad genera una cierta tradición. Nuestra fidelidad, sin embargo, siempre necesita ser leal al Dios vivo, que ha revelado su voluntad en la palabra escrita de Dios. Por lo tanto, la Biblia ostenta un papel único que reemplaza todas las tradiciones humanas. La Biblia está por encima y por sobre todas las tradiciones, incluso aquellas que consideramos muy buenas. Las tradiciones que surgen de nuestra experiencia con Dios y su palabra constantemente deben cotejarse con la vara de medir de la Santa Escritura. Una tradición alineada con las Escrituras sería el estudio de la palabra diario. El poner a Dios en primer lugar. Cuando te levantas y sacas tiempo para reunirte, para encontrarte con Dios. Eso sería una tradición alineada a las Escrituras. Vayamos a la parte del lunes. Tito 3, 4 al 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. El estudio de la palabra nos renueva, nos retabiliza, nos enseña y comenzamos a experimentar un deseo grande de ser benignos, de ser compasivos, de ser amorosos y de actuar conforme a como nos enseñan las Escrituras. Tener unas experiencias saludables en nuestros hogares, en la comunidad, en el ambiente laboral. La experiencia es parte de nuestra existencia humana. Afecta nuestros sentimientos y pensamientos de una manera poderosa. Dios nos ha diseñado de modo que nuestra relación con su creación e incluso con Dios mismo está tan conectada a nuestra experiencia que ésta la determina. Dios desea que experimentemos la belleza que hay en la naturaleza, en la música, en las maravillas que Dios ha creado, así como el gozo de su salvación y el poder de las promesas de su palabra. Nuestra religión y nuestra fe son más que solo doctrinas y decisiones racionales. Lo que experimentamos moldea significativamente nuestra visión de Dios e incluso nuestra comprensión de su palabra. Pero también necesitamos ver claramente las limitaciones e insuficiencias de nuestras experiencias a la hora de conocer la voluntad de Dios. Nosotros, cuando alineamos nuestras experiencias con las expectativas de la palabra de Dios, vamos a tener una relación diferente con las personas que nos rodean. Vamos a ser enriquecidos cuando servimos, enriquecidos cuando ayudamos, enriquecidos cuando damos. Las experiencias pueden ser engañosas también. Bíblicamente hablando, la experiencia necesita tener su propia esfera. Necesita que la Escritura la inspire, la informe y también que la interprete.
A veces queremos experimentar algo que no está en armonía con Dios, ni con su palabra o su voluntad. Aquí debemos aprender a confiar en la palabra de Dios incluso por encima de nuestra experiencia y deseos. Debemos estar atentos para cerciorarnos de que incluso nuestra experiencia esté siempre en armonía con la palabra de Dios y no contradiga las claras enseñanzas de la Biblia. Vamos a la parte del martes. La cultura. Todos pertenecemos a una cultura y somos parte de ella. Todos somos influenciados y moldeados por la cultura. Nadie escapa de la influencia de la cultura. De hecho, piensa en cuántos relatos del Antiguo Testamento detallan que el antiguo Israel se corrompió por las culturas circundantes. ¿Qué nos hace pensar que hoy somos diferentes o mejores? La palabra de Dios también se da en una cultura específica, aunque no se limita a esa cultura porque trasciende las culturas. Si bien los factores culturales influyen inevitablemente en nuestra comprensión de la Biblia, no debemos perder de vista el hecho de que la Biblia también trasciende la categoría cultural establecidas de etnicidad, imperio y estatus social. Esta es una de las razones por las que la Biblia supera cualquier cultura humana e incluso es capaz de transformar y corregir los elementos pecaminosos que encontramos en toda cultura. Primera de Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La cultura, como cualquier otra faceta de la creación de Dios, se ve afectada por el pecado. Por consiguiente, también está bajo el juicio de Dios. Cuando se le dijo al pueblo de Israel que no imitaran y no practicaran la cultura de los cananeos, bien se les decía que obedecieran el mandato divino y que fueran fieles a Dios. ¿Cuáles eran algunas de las cosas que se practicaban? La idolatría, el sacrificio humano frente a ídolos, las danzas, las orgías, el consumo de bebidas alcohólicas en estas orgías, etc. Culturalmente pudiéramos analizarlo e ir a la historia y comprobar que efectivamente todas estas prácticas se hacían y Dios quería que su pueblo se mantuviera fuera de eso. ¿Cuáles serían algunas de las cosas modernas de nuestra cultura? Hoy celebramos fiestas de cumpleaños, son tradiciones también culturales, bodas, etc. Debemos de ser cuidadosos cuando participamos de este tipo de actividad porque culturalmente varían, pero ¿estarán alineadas con las expectativas bíblicas? Es la pregunta que siempre nos debemos hacer. Sí, algunos aspectos de nuestra cultura podrían alinearse muy bien con nuestra fe, pero siempre debemos tener cuidado de distinguir entre ambas. Idealmente, la fe bíblica debería desafiar la cultura existente si es necesario y crear una contracultura que sea fiel a la palabra de Dios. A menos que tengamos algo arraigado en nosotros que provenga de lo alto, pronto cederemos a lo que nos rodea. Elena de White nos brinda la siguiente mirada. Los seguidores de Cristo han de estar separados del mundo en sus principios e intereses, pero no deben aislarse del mundo. El Salvador trataba constantemente con los hombres, no para alentarlos en cosa alguna que no estuviese de acuerdo con la voluntad de Dios, sino para elevarlos y
ennoblecerlos. Entendemos que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y culturalmente hablando, la cultura no va más allá que las escrituras, porque nos estamos preparando para una cultura superior, que es la celestial. Vayamos a la parte del miércoles. La razón. 2 Corintios 10, 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Por qué es tan importante la obediencia a Cristo en nuestros pensamientos? Dios nos ha dado la capacidad de pensar y de razonar. Nosotros no respaldamos una fe irracional. En contraste con la idea de que todo nuestro conocimiento se basa en la experiencia sensorial, otro enfoque considera que la razón humana es la principal fuente del conocimiento. Sin embargo, hay un problema con esta idea, y es que nuestro razonamiento está permeado por el pecado. Por ende, no razonamos de una manera espiritual cuando no nos alineamos y obedecemos la palabra de Dios. La verdad es que debemos recordar el hecho de que incluso nuestro poder de razonamiento se ve afectado por el pecado y debe ser sometido al reinado de Cristo. Los seres humanos tenemos el razonamiento, el pensamiento entenebrecido. Necesitamos que la palabra de Dios nos ilumine. Además, el hecho de que Dios sea nuestro creador indica que bíblicamente hablando, la razón humana no se crea como algo que funcione de manera independiente o autónoma de Dios. Al contrario, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, según encontramos en Proverbios 9:10 y en Proverbios 1:7. Recién cuando en nuestra vida aceptamos la supremacía de la revelación de Dios y estamos dispuestos a cumplir lo que está escrito en la Biblia, podemos razonar correctamente. Vayamos a la parte del jueves con el tema la Biblia. El Espíritu Santo, quien reveló e inspiró el contenido de la Biblia a los seres humanos, nunca nos guiará contra la palabra de Dios, ni nos extraviará de ella. Para los adventistas del séptimo día, la Biblia tiene una autoridad superior a la tradición humana, a la experiencia humana, a la razón humana y a la cultura. La Biblia sola es la norma por la que todo lo demás necesita comprobarse. Para Jesús, la Biblia es la fuente suprema para interpretar las cuestiones espirituales. Ya este tema lo repasamos en las lecciones previas. Vamos a Juan, capítulo 5, versos 46 y 47. Porque si creyeseis a Moisés, a mí me creerías, porque de mí escribió él. Pero si no creéis sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Aquí Jesús lo que le está diciendo a sus seguidores, a los fariseos y a los saduceos, es que si no estudias la palabra y si no crees en la veracidad de las escrituras, tampoco vas a creer lo que yo te estoy diciendo claramente en persona. Así que, ¿cuál es nuestra intención? Nuestra intención es dejarte ver la relevancia del estudio de las escrituras y lo importante de obedecer al pie de la letra cada uno de los preceptos bíblicos. Algunos afirman haber recibido revelaciones e instrucciones especiales de parte del Espíritu Santo. Cuidado, cuidado, porque si estos mensajes contradicen el claro mensaje de la Biblia, entonces es falso, porque el Espíritu Santo nunca te va a llevar a
experimentarlo a Él primero, sin que Él te lleve a la palabra de Dios para que tengas un conocimiento completo y profundo del mensaje evangélico. Quien anula la palabra de Dios escrita e inspirada y evade su claro mensaje está pisando sobre terreno peligroso y no está siguiendo la conducción del Espíritu Santo. La Biblia es nuestra única salvaguardia espiritual. Solo la Biblia es una norma confiable para todas las cuestiones de fe y práctica. El Espíritu Santo habla a la mente y graba la verdad en el corazón a través de las Escrituras. Así expone el error y lo expulsa del alma. Es por medio del Espíritu de verdad, obrando a través de la palabra de Dios, como Cristo subyuga a sí mismo a su pueblo escogido. Bien le dijo Pablo a Timoteo, la razón de las Escrituras. Están para enseñarte, están para corregirte, están para redarguirte, están para guiarte. Nunca debe interpretarse que el Espíritu Santo reemplaza la palabra de Dios, sino que Él obra en armonía con la Biblia y a través de ella para acercarnos a Cristo, por lo que la Biblia es la única norma para la auténtica espiritualidad bíblica. La Biblia brinda una sana doctrina y como palabra de Dios es confiable y merece aceptación plena. No es nuestra tarea emitir juicios sobre las Escrituras. Al contrario, la palabra de Dios más bien tiene el derecho y la autoridad de juzgarnos a nosotros y nuestro pensamiento. Al fin y al cabo, es la palabra escrita del mismo Dios. En conclusión, en nuestra reflexión sobre la palabra de Dios hemos analizado la tradición, la experiencia, la cultura, la razón y la Biblia. La pregunta concluyente es, ¿cuál de estas fuentes tiene la última palabra y la máxima autoridad en nuestra teología? Si dices la Biblia, estás en lo cierto. Pero una cosa es decir la Biblia, decir que la Biblia es la máxima autoridad, y otra cosa es permitir que el Espíritu Santo te lleve a la palabra e impacte y cambie tu vida. Quiere el Señor que a través del estudio de estas lecciones, que son netamente con relación a la veracidad y autenticidad de la palabra de Dios, sientas el deseo profundo de escudriñar las Escrituras, de permitir que el Espíritu Santo te dirija, clamar por su ayuda y su dirección. Y te vas a dar cuenta de cuán relevante en la vida del ser humano deben ser las Escrituras. Definitivamente, la máxima autoridad de nuestra teología es la Biblia. Oremos. Padre de amor, gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Gracias porque tú nos llevas paso a paso para comprender que solamente la palabra de Dios nos puede llevar a un conocimiento más pleno y profundo de quién eres tú, de tu amor por nosotros, el plan de salvación y tu pronto regreso. Déjanos sentir que tú nos guías, atráenos para estudiar tu palabra cada día y para obedecerla. No estudiándola superficialmente, sino pidiendo y clamando al Espíritu Santo para que nos ayudes a comprender las profundidades de la misma. En el nombre de Jesús, amén. A continuación, escucharemos al presidente de nuestra asociación, el pastor David Dennis, con el tema Cuando Jesús estaba en cuarentena.